Hola mis hermanos y hermanas, bienvenidos a la lección de hoy que estudiaremos las secciones que van de la 98 a la 101 de Doctrinas y Convenios. Soy, como bien sabéis, Lolo y voy a ser vuestro anfitrión y maestro en el estudio que vamos a iniciar. El tema principal de la lección de hoy es: quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Y el himno que se me ha venido a la mente al preparar esta lección es: nuestra mente se refleja, nuestra mente se refleja. Bien, pasemos a la lección. Si alguno conoce algo de la historia de la Iglesia, entonces recordará que la prosperidad de esta no siempre fue un camino de rosas. No había baldosas amarillas que indicasen o permitieran a una adolescente caminar sin traba alguna. Al igual que José Smith, cuando al comienzo de su viaje a la restauración del Evangelio y de la Iglesia verdadera de nuevo sobre la tierra, así como también el sacerdote y los templos, pasó dificultades, insultos, calumnias, agresiones y otras muchas cosas que bien conocéis. Los miembros pioneros de esta iglesia verdadera también pasaron sus dificultades, incluso muchos de ellos dejaron seres queridos, tuvieron que enterrar bajo el frío suelo a muchos de sus seres amados. Padres, abuelos, hermanos, hermanas, amigos, santos, valientes e inocentes padecieron la furia del enemigo. Querían impedir el progreso y la restauración, pero nosotros somos pruebas vivientes de que no lo consiguieron. Cuando pienso en el pasado, no puedo por menos que pecar en la creencia de que de poder haber vivido en esas épocas hubiera estado quizás tal vez mejor. Y siempre se peca en pensar que a lo mejor nosotros hubiéramos cambiado muchas cosas, pero hablamos con el conocimiento presente algo que en el pasado no había. Entonces, es decir, mis hermanos y hermanas, no caigáis en ese pensamiento, en ese error. En las épocas pasadas eran épocas pasadas y la actual es la actual. Estamos donde tenemos que estar, vivimos la época que tenemos que vivir y tenemos las armas necesarias para enfrentarnos al enemigo en igualdad de condiciones. Disculpad si parece que estoy dando ya mi testimonio en simbolismo de final de la lección de hoy, pero no es así. Quiero traeros a la memoria algo que dijo el elder W. Craig Tewitt de los 70. Él dijo: al estar en las manos de Dios parece sugerir que solo estamos bajo su constante cuidado, sino que también estamos bajo la guardia y protección de su poder maravilloso. A lo largo de las Escrituras se hace referencia a la mano del Señor y su ayuda divina se manifiesta una y otra vez. Sus poderosas manos crearon mundos, pero aún así fueron tan suaves como para bendecir a los pequeñitos. Bien, en 1833, la creciente población de los santos de los últimos días en el condado de Yazoo, Missouri, se convirtió en motivo de gran preocupación para los pobladores originales del condado debido a las profundas diferencias culturales, políticas y religiosas entre los dos grupos. El 20 de julio de 1833, varios ciudadanos de Missouri exigieron a los santos de los últimos días que abandonaran el condado de Yazoo. Antes de que los santos pudiesen responder adecuadamente, un populacho destruyó las instalaciones de la imprenta de la iglesia y cubrió con brea y plumas al obispo Edward Pattis y a Charles Allen. Perdón. 3 días después, una inmensa turba amenazó con más actos de violencia y los líderes de la iglesia se vieron forzados a firmar un acuerdo por el cual todos los mormones abandonarían el condado de Jackson a más tardar el 1 de abril de 1834. El 6 de agosto de 1833, el profeta José Smith recibió en Kirtland, Ohio, la revelación que se encuentra en Doctrinas y Convenios 98, en la que el Señor enseñó a los santos cómo responder ante la persecución. Además, el Señor aconsejó a los santos que apoyaran la ley constitucional del país y los amonestó a guardar sus convenios. John Murdock se unió a la iglesia en noviembre de 1830, cuando los primeros misioneros llegaron a Kirtland provenientes de Nueva York, e inmediatamente comenzó a predicar el Evangelio. En junio de 1832 regresó de servir una misión en las regiones del medio oeste de los Estados Unidos. En una revelación que recibió el profeta José Smith el 29 de agosto de 1832, registrada en Doctrinas y Convenios 99, el Señor
llamó a John Mudor a continuar prestando servicio como misionero. En octubre de 1833, el profeta José Smith y Sidney Rigdon partieron para servir una breve misión en el Alto Canadá. El 12 de octubre de 1833 se detuvieron en Perrysburg, Nueva York, y el profeta recibió la revelación que se encuentra en Doctrinas y Convenios 100. El Señor les aseguró al profeta y a Sidney que sus familias en Ohio estaban bien. También los consoló concerniente a los santos en Missouri, quienes estaban sufriendo persecución. Bien, como habéis observado, la sección 99 se recibió mucho antes que la sección 98 y es algo, y esto como bien sabéis no es algo nuevo. Es decir, hubo una confusión al crear el libro de Doctrinas y Convenios en 1876, cosa que se corrigió en 1881. Por lo que, igual que había pasado en anteriores secciones, es decir, se conservó el lugar que ocupaba la revelación 99, de modo que las referencias a esa sección en nuestras publicaciones seguirán siendo correctas. Simplemente ese es el motivo por lo que lo hicieron. Y luego, a finales de 1833, se recibió la Doctrinas y Convenios 101, en el cual, cuando llegaron noticias de los ataques a Kirtland, que se estaban llevando a cabo en Jackson, Missouri, el profeta José Smith se afligió por los santos de Missouri y le rogó al Señor que los restaurara a sus tierras y hogares. Entonces, el 16 y 17 de diciembre de 1833, el profeta recibió Doctrinas y Convenios. De forma muy resumida, esos son los temas o el ambiente que existía o había en la época en que se recibieron las revelaciones que vamos a tratar en la clase de hoy. Bien. Vamos a pasar directamente a la clase que se va a centrar en principalmente dos puntos, que son los problemas que había en Jackson, Missouri, y luego hablaremos un poco acerca del milenio, que eso será más tarde. El 20 de julio de 1833, un grupo de 400 o 500 residentes de Missouri exigieron que ningún otro santo se mudara al condado de Jackson y que los que ya estaban viviendo allí abandonaran el lugar. Antes de que los santos en Missouri pudieran responder, un populacho comenzó a destruir sus propiedades y amenazarlos de muerte, como hemos hablado antes. Aun cuando algunas noticias de los problemas en Missouri probablemente habían llegado a oídos del profeta en Kirtland, Ohio, aproximadamente a 1450 kilómetros de distancia, solo pudo haber comprendido la gravedad de la situación mediante la revelación. En esa revelación, el Señor reconoció las aflicciones de los santos en Missouri y en Ohio. Les aconsejó que siguieran y respetaran las leyes constitucionales de la tierra y que guardaran sus convenios, tal como, si recordaréis, es algo que nos dice el artículo de fe número 12. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados en obedecer, honrar y sostener la ley. Entonces, es por lo que los santos tuvieron que obedecer. Pero ¿por qué se produjo y causó el conflicto del condado de Jackson? Bueno, aquí hubo bastantes factores. Uno de ellos provenía de los pastores protestantes, ya que cada vez había más, digamos, más miembros que llegaban al condado de Jackson, Missouri, y entonces las iglesias protestantes se vieron un poco amenazadas, aparte de que la obra misional se llevaba a cabo y muchos de los que pertenecían a otras congregaciones se unieron a la iglesia verdadera. Luego estaba también el problema de la esclavitud. Muchos de los miembros venían del norte, muchos miembros venían del norte al condado de Jackson, Missouri, y entonces venían con las ideas de allí. Sí, venían, cuando digo del norte también tengo que deciros que del este de los Estados Unidos, en donde estaba abolida la esclavitud. Luego hubo digamos, un hombre de color, un esclavista que alentó a los esclavos a sublevarse. Entonces murieron mucha gente, por ambas partes, tanto blancos como gente de color.
Luego estaba también el asunto de los indios. En el año 1832 hubo una guerra que los indios se sublevaron porque es decir, el gobierno había, digamos, expulsado de sus tierras a los indígenas y les habían mandado que se asentaran alrededor o no muy lejos del condado de Jackson, Missouri. Entonces había revueltas y sí, el ambiente no era muy alentador. Y luego estaba el problema de los comerciantes, el cual este sí que es importante, el problema de los comerciantes, porque veréis lo que pasaba. Es decir, los comerciantes vivían de dinero. Y entonces, muchos del condado de Jackson se marchaban y no eran miembros de la iglesia. Y por tanto, las ventas de los comerciantes disminuyeron. Y disminuyeron porque los miembros de la iglesia, dado la escasez económica que poseían, porque no eran muy ricos, lo que hacían eran trueques. De cambio, por ejemplo, es decir, leche por huevos, o te cambio leche por lechugas. Es decir, había lo que se llamaba, hacían trueques. Y entonces, claro, los comerciantes empezaron a tener menos ingresos y por tanto, pues no estaban molestos con los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Y luego también pasó en la primavera de 1833, el río Missouri se desbordó, destruyendo el embarcadero de Independence y alejando de la comunidad el cauce del río, lo cual complicó la situación. Río arriba, perdón, río arriba se estableció un pueblo nuevo llamado Westport, que tenía un embarcadero mejor, y esto hizo que el comercio de Independence declinara. Los comerciantes de la ciudad culparon a los mormones por esta situación, previendo lo que les podía reservar el futuro. Algunos colonos les ofrecieron en venta sus propiedades a los miembros, pero aunque estos tenían interés, porque a quien no le amarga un dulce, en las granjas y otros bienes, no disponían del capital necesario para comprarlo. La situación enfureció a la gente de Missouri, que seguía empezando a decir que los mormones no tenían dinero y que vivían en la miseria. En fin, es decir, más o menos esto era. Es decir, la iglesia, por supuesto, que intentó apacar los ánimos, ¿no? Entonces, en julio de 1833, el Albany and Morning Star, el periódico, se publicó un artículo previniendo a los misioneros en cuanto a predicantes los esclavos o los esclavos a quienes se conocía como gente de color liberada. Lamentablemente, los lugareños interpretaron el artículo como una invitación del hermano Fers, que fue el autor del artículo, a los negros libres para reunirse con los mormones en el condado de Jackson. Esto les provocó tal furor que Fers sacó una edición esta en la que se explicaba que la iglesia no tenía intenciones de invitar a los negros libres a Missouri, pero sus declaraciones fueron en vano. Al igual que entonces, nuestra respuesta ante tales hechos, es decir, ante las injurias y la persecución y demás, el Elder Faust aconsejó lo siguiente: no debemos reaccionar procurando la venganza personal, sino más bien permitir que la justicia tome su curso y después dejar atrás la tragedia. No es fácil ignorarlo, ni vaciar nuestro corazón de un resentimiento cada vez mayor. El Salvador nos ha ofrecido a todos una valiosísima paz por medio de su expiación, pero solo la podemos recibir si estamos dispuestos a despojarnos de sentimientos negativos, de ira, de rencor o de venganza. Bien, ¿por qué el Señor permitió que esto pasara en el condado de Jackson? Pues os lo voy a decir. Antes de que los santos fueran expulsados del condado de Jackson, Missouri, recibieron varias advertencias de que sufrirían aflicciones si no se arrepentían. Por ejemplo, en enero de 1833, José Smith reprendió a William W. Fers y a Sidney Gilbert por el espíritu que se manifestaba en cartas que habían escrito, indicando que dicho espíritu estaba consumiendo la fuerza de Sion y que dejaría a Sion expuesta a los juicios inminentes de Dios. Orson Hyde y Harold Smith
En una carta escrita y enviada al obispo Edward Patrick, a sus consejeros y a una conferencia de sumos sacerdotes, advirtieron a los líderes de la iglesia en Missouri. Hicieron alusión a una carta que Sidney Giver, que contenía insinuaciones bajas, oscuras y ciegas. También condenaron a otra carta en la que se había insinuado que el profeta estaba procurando poder y autoridad monárquica. Debido a esas y otras transgresiones, Oso High y Harold Smith advirtieron a los santos de Missouri que enfrentarían un castigo y un juicio. Y más o menos eso es, en resumir, lo más escueto que he podido en lo que pasó en el condado de Jackson, Missouri. Ahora veamos lo que dice en la sección 101, la cual nos habla en cierta forma de la disciplina divina. ¿Pero qué es la disciplina divina? Veamos qué nos dice el elder Delton Christopherson del Quórum de los 12. Dice, la disciplina divina tiene por lo menos 3 propósitos. Propósito primero, persuadirnos al arrepentimiento. Segundo propósito, purificarnos y santificarnos. Y tercer propósito, a veces reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es mejor, sabe que es un mejor camino. Ahí se me traba la lengua, perdón. Bien, en Doctrinas y Convenios 101 también leemos 3 señales y acontecimientos mundiales que se relacionan con la segunda venida del Salvador. Y esta es la parte en la cual empezamos a hablar un poco acerca del milenio. En la siguiente cita, los apóstoles de los últimos días brindan perspectivas proféticas sobre dichas señales y acontecimientos. En fin, primera señal. Toda carne lo verá juntamente, lo cual se ve en Doctrinas y Convenios 101:23. En el Oso Pratt, del Quórum de los 12 apóstoles, dijo: la segunda venida del Hijo de Dios será algo de naturaleza completamente diferente de cualquier cosa que hasta ahora ha tenido lugar sobre la faz de la tierra, acompañada de gran poder y gloria, algo que no sucederá solo en una parte pequeña de la tierra, para que lo vean unos pocos, sino un acontecimiento visible para todos. Toda carne verá la gloria del Señor. Cuando Él se revele por segunda vez, todo ojo lo verá, no solo los que vivan en ese momento en la carne, en la mortalidad sobre la tierra, sino también los que hayan muerto. Lo verán en ese momento. Segunda señal, toda cosa corruptible será consumida, que es el versículo 24 de la sección 101. El de Bruce R. McConkie, del Quórum de los 12 apóstoles, explicó: en relación al inicio de la era milenaria, la tierra, la viña del Señor, será quemada, toda cosa corruptible será consumida, todos los soberbios y los que hacen maldad serán quemados como estopa, los pecadores serán destruidos y habrá una separación total entre justos y malvados. Ese día lo soportarán solo los que sean dignos de vivir en una esfera paradisíaca o terrestre. Y tercera señal, todas cosas serán hechas nuevas. En cuanto a esa renovación, el elder Padre Pratt, del Quórum de los 12 apóstoles, escribió: los autores de los escritos sagrados prometen un nuevo cielo y una nueva tierra, o, en otras palabras, que los sistemas planetarios van a cambiar, purificarse, refinarse, exaltarse y glorificarse a semejanza de la resurrección, por medio de la cual todas las imperfecciones o males físicos serán eliminados. Perdón. Para terminar la clase de hoy, hablaremos sobre la muerte durante el milenio. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó que durante el milenio no habrá muerte hasta que los hombres envejezcan. Los niños no morirán, sino que vivirán hasta tener la edad de un árbol, lo cual, dice Isaías, es de 100 años. Cuando Cristo venga, los santos que se hallen sobre la tierra serán vivificados y arrebatados para recibirlo. Esto lo continúa diciendo Joseph Fielding Smith. Eso no significa que los que vivan en la tierra en ese momento serán cambiados y pasarán por la resurrección, ya que los mortales deberán permanecer en la tierra hasta que los 1000 años hayan terminado. Sin embargo, habrá un cambio en todos los que permanezcan sobre la tierra. Serán vivificados para que no estén sujetos a la muerte hasta que hayan envejecido. Los hombres morirán cuando tengan 100 años de edad, y el camino al estado inmortal será repentino.
Durante esos 1000 años no se harán ni se cavarán ninguna tumba. Estamos acabando la lección de hoy, mis hermanos y hermanas, y no debemos olvidar, tal como lo recuerda al final de la sección 1, que somos llamados para ser el sabor de los hombres. Un químico mundialmente famoso dijo que la sal no pierde su sabor con el paso del tiempo, sino que lo pierde solo cuando se mezcla y contamina. El sabor y la virtud se apartan del hombre que contamina su mente con pensamientos impuros, que profanan sus labios a no ser verídico, a no ser leal, honesto, etcétera, etcétera, que hace un mal uso de su fuerza en actos inicuos. Al hablar el Señor del sabor de los hombres, se refería a aquellos que lo representan, se refería a aquellos que, habiéndose arrepentido, han sido limpiados de sus pecados en las aguas bautismales y han hecho convenio con él de tomar sobre sí su nombre y su causa. Además, se refería a aquellos que habían de compartir por convenio su poder de sacerdocio. Él se refería a ustedes y a mí. Yo les testifico que eso es verdad. No olviden el amor del Padre por ustedes y recordad que no podremos salvarnos sino si hace la obra vicaria por los que están al otro lado del velo. Y no me cansaré de repetirlo. Si no se salvan los que están al otro lado, nosotros nos salvamos. Os testifico que es verdad. Os testifico que si no cumplimos o somos reticentes o lentos en cumplir lo que nos manda el Señor, recibiremos, digamos, la amonestación necesaria. Porque el Señor no da el castigo sin previamente habernos avisado de ello. Recordad, hermano, nuestro Padre Celestial nos quiere y desea que lleguemos a morar con Él en su presencia. Os testifico y digo en el nombre de Jesucristo. Amén.